Pero muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Zona Franca. Un placer, un gusto compartir con ustedes, un gusto comenzar la semana aquí en Zona Franca. Lo primero que quiero decir en este inicio de Zona Franca es gracias. Gracias a toda la audiencia que el domingo pasado nos puso en un lugar histórico para la tele y para nosotros como Zona Franca en esta entrevista exclusiva que le hacíamos a Hugo Javier desde el último lugar donde estuvo libre, en la chipería de su pareja. Pasaron muchas cosas, gracias nuevamente a los medios de comunicación y a todos los medios digitales que siguen reproduciendo parte de la nota. No subimos todavía la nota completa, pero esta semana espero que lo hagamos. Vamos a subir a Palo Ruin YouTube, Palo Ruin Oficial en YouTube, la entrevista total, absolutamente toda. Por otro lado, quiero decir que durante la semana en la 780 en PRG estuvimos siguiendo algunos pasos que tienen que ver con personas que aparentemente impusieron a Hugo Javier a su brazo derecho, a su jefe de gabinete, a quien también le ratificaron los 10 años de prisión. Estas dos personas son Omar Pico y Víctor Bogado. Hablamos con ambos y ambos dijeron, es mentira. Es mentira, es mentira. Sin embargo, hay información que asegura que Miguel Robles fue brazo derecho de Omar Pico en aduanas y que también fue brazo derecho de Víctor Bogado cuando fue congresista. Sin embargo, repito, lo tengo que hacer porque hablando con ellos dijeron, no es así. No tuvimos nada que ver en el asunto. Primer anillo de la familia, en este momento incluso, me está confirmando que las notas que hicimos en PRG tienen el camino correcto. Y que todo este tiempo jamás habló por miedo Hugo Javier. Así que seguramente mañana te voy a volver a llamar Víctor y te voy a volver a llamar Pico, porque tienen derecho a réplica después de lo que yo estoy diciendo acá, ¿verdad? Porque me dice la familia que incluso temen por la seguridad de Hugo Javier en donde está. Ojalá no se ensañen con él y lo pip ahí adentro. Es muy fuerte esto, ¿eh? No sé si, yo creo que incluso capaz que acá le tenemos a uno de los mejores abogados de Paraguay, seguramente, no sé si la fiscalía me va a pedir después algo, no sé, pero no puedo callarme, ¿verdad? Pero eso fue lo que también mencionamos en el programa pasado, Pablo, que una de las posibilidades era que él quería reservar cierta información por temor también a represalias. Pero él también dijo que no tenía miedo. Eso Sí. él había dicho cuando te concedió la entrevista. Sí, él Que dijo, a su lado incluso estaba durmiendo un sicario cuando él estuvo en la dijo, cárcel. él dijo que no tenía miedo, es cierto, y yo no te contesté el domingo pasado, mi querido William, pero me parece que es algo, no sé, yo probablemente diría si estoy en la cárcel. Porque si encima la perrada sabe que vos tenés miedo, o sea, por lo menos tenés que decir, estoy seguro, y el tipo que te va a hacer daño me va a dudar por lo menos, no sé. Yo, sin embargo, creo que es una estrategia de supervivencia de Hugo Javier, porque imagínense ustedes, ¿quién más puede perder un hombre que su libertad? Digo, bueno, la vida, en el caso extremo que estás también contando, Palo, sobre ese temor que tiene la familia. Pero yo quiero que se pongan en el lugar del tipo también. Él puede negociar en función de lo que puede llegar a contar, pero una vez que cuenta es pescado. No. ¿Con qué puede...? El miedo evidentemente lo mantuvo en silencio y ahora es peor.
Claro, pero mejor que no revele todo lo que sabe, que, Por ese eso, sea el ahora- as, que ese ahora sea el es as peor. bajo la manga. Bueno, Hoy- esta información, perdón, Pablo, esta Sí. información es muy importante que tenga el ministro de Justicia. Sí. Porque es su responsabilidad, Sí. la responsabilidad del Estado paraguayo es la vida Sí. de una persona que está privada de Así libertad. así es, ministro, ya sabes, ¿verdad? Así que hablamos después si querés, con mucho gusto. Bueno, hoy el programa de Zona Franca, el Caracú era, tengo que ser sincero, ¿verdad? El Caracú era, pero lo vamos a hacer, obviamente lo vamos a hacer, hablar de los 3 años de Santi Peña, ¿verdad? Para eso está con nosotros el diputado nacional Raúl Antonio Benítez. ¿Cómo estás, Raúl Antonio? Buenas noches, Pablo. Un saludo acá a estos excelentísimos. No fuimos mis colegas, lastimosamente, pero quién sabe si en el tiempo futuro. nos volvemos a cruzar. ¿Verdad? ¿Qué? En el futuro a lo En mejor. el futuro a lo mejor nos volvemos a cruzar, nos podemos cruzar por primera vez los pasillos del Congreso. ¿Por qué no? Buenas noches también acá a todo el equipo, William, Jesse, Carlos y también acá a la familia de Gatil. Bueno, el doctor Jorge Querey, senador y además médico personal de Fernando Lugo, estuvo en los momentos más duros de él, siempre respetaste, siempre hablabas lo necesario y nada más que eso, doctor. Gracias por venir. Buenas noches, Pablo. Buenas noches aquí a los otros invitados, a todo el equipo también. Un gusto verlos de nuevo después de mucho tiempo, a todo el equipo técnico, ¿verdad? Y bueno, gracias por la invitación. Por favor, un placer. Doctor Enrique Baqueta, qué gusto, Enrique, estar acá. Gracias, Pablo, por la invitación. Gracias a todo el equipo, a los panelistas. Y bueno, contento de compartir acá con mi ex compañero Jorge, que nos apreciamos mucho. Y bueno, compartir con todo lo que hoy nos rodea. Y le decía que la idea, y mi querido analista, el Caracú era Santi Peña. ¿Y por qué digo era? Porque también durante esta semana el show mediático estuvo en torno a quién? Hernán Y- Rivas. Hernán Rivas, claro. A Hernán Rivas. Y en este caso es muy importante la opinión de los tres, para mí, y que la audiencia los escuche, con respecto a Rivas, pero, discúlpenme por ser tan insistente con esto, porque yo creo que como Enrique es colorado, muchos no quieren contar esta parte de la historia, ¿verdad? Enrique, estando dentro del jurado, por escrito, pone sus dudas sobre Hernán Rivas. Y luego, cuando el finado Casañas Levy va al Senado como asesor suyo, él lo vuelve a repetir. Pero repito, a muchos medios no les interesa. ¿Por qué? Porque es colorado. Y a mí me interesa porque yo soy un ciudadano y no me interesan los colores. Y por eso siempre te digo cuando ves Zona Franca que nadie te diga qué pensar. Escuchá, analizá, tomá toda la información y vos solito, vos solita, decís lo que pensás. Nadie te tiene por qué señalar con el dedo. Y si te señala, que no te interese. Lo más importante es la verdad, lo más importante es la ciudadanía, lo más importante es decir lo que uno siente, aunque te equivoques. ¿Qué importa? Y hoy también estamos, mis queridos analistas, con Nancy Jaquet. Ayúdame, William, ¿quién es Nancy Jaquet? Bueno, ella durante todo este tiempo del 2004 estuvo detrás de esta causa que conocemos de Sanabria Bierzi, este hombre que mató a toda una familia cuando borracho estaba conduciendo su Así vehículo es. y ahora fue sobreseído definitivamente, que fue lo que causó la indignación justamente de mucha gente, porque vi en redes que era tendencia, y de Nancy, pero hay aparentemente una división también dentro de la familia con respecto a la postura que se asumió con respecto a esta decisión. Así que tenemos mucho que hablar. Y también me gustaría una opinión más adelante de todos ustedes, por favor, sobre otro caso que tocamos el viernes en PRG, pero pues obviamente todos los medios ya lo han tocado, que es la muerte trágica
de un ciudadano chino con pasaporte canadiense, por lo cual podemos decir que tiene doble nacionalidad, me imagino, conocido en Paraguay como el rey de las criptomonedas. Incluso se habla que podría tener, o que él tendría, 2.000 millones de dólares, o sea, 2 billones de dólares. Una muerte trágica de un piso 30. La mayoría de los medios decidimos no tocar porque esto parecía lo que están pensando, y puede ser, no se sabe. Sin embargo, hay tantas cosas extrañas ahí dentro de este caso que a mí me motivó a tocar este tema. Como por ejemplo, que la policía entra al departamento, sale casi inmediatamente y después ya solamente la fiscalía actuó. Ya no se le llama ni a criminalística ni a homicidios, lo cual es por lo menos extraño. Se le cremó y inmediatamente se envió la ceniza a Canadá. Así es. Se hizo la autopsia, hablamos con Pablo Lemir, se hizo la autopsia. Muy fuerte, vamos a ver después el material, muy fuerte. Pero acto seguido, la familia, los padres, dieron el ok para que sea cremado, y de hecho las cenizas, como vos decís, ya están en Canadá. Sí, la verdad que fue un caso que no se habló tanto acá, Pablo. Yo creo que solamente ustedes se encargaron de ese tema, pero a nivel internacional vi que tuvo mucho impacto por quién representaba a esta persona, quién era esta persona. Exacto. Y recuerdo que nosotros quisimos acceder al memo de la policía, entender un poco más lo que pasó, porque en un principio se habló de que supuestamente le habían empujado, después se habló de que él se quitó la vida, y muchas cosas que quedaron allí a la deriva. Para nosotros al menos que no le pudimos dar seguimiento. El primer policía que entra al departamento confirmó que estaba solo. Estaba solo. Estaba solo, le sorprendió la alta tecnología del departamento. Le pregunto, ¿qué te sorprendió? Bueno, no sé si el material cuenta o no cuenta. Él contó varios detalles del departamento. Sí había un desorden importante, pero ellos estaban seguros que podía haber otra persona y adentro no había otra persona. Y según ¿Y los registros, la brasileña de 29 años? La brasileña de 29 años, que aparentemente era su pareja, Ah, estaba en otro piso. ah. Porque este En señor, el mismo edificio, pero en otro piso. así mismo, este señor alquilaba 2 pisos, en el 30 y en el 27. Y la pareja estaba en el 27. Exacto. Y cuando van, ella estaba durmiendo, no sabía que estaba en shock, no sabía que es lo que relata. Pero eso se pudo comprobar con las imágenes, Pablo. Bueno, ese es otro de los puntos. La policía no accede a las cámaras. ¿y el Ministerio Público? Solamente, sí. Bueno, a ver, no, pero la policía tiene que hacer ese trabajo técnico. Claro. No, La pues la policía hace y fiscalía. le entrega a la fiscalía. Pero no lo hizo. Claro, es como que hubo un... Hubo un procedimiento, repito, por lo menos extraño. Sí, es como muy rápido para tratar de cerrar ya la historia y a otra cosa. Cuando definitivamente este es un mensaje bastante preocupante, principalmente con la intención que tiene este gobierno de captar inversiones. Llega una persona con semejante capital, con semejante patrimonio a hacer inversiones en Paraguay y resulta que aparece muerto. Y se siembra una duda razonable, y por eso es que me llama la atención que los investigadores tengan la necesidad de cerrar inmediatamente el caso cuando pueden existir dudas, y más todavía si no se accedieron a imágenes de circuito cerrado, porque no hay tantas posibilidades. Vos tenés la posibilidad de un suicidio, ciertamente, tenés la posibilidad de un accidente dentro del domicilio, o tenés la posibilidad de un asesinato. 3 posibilidades. Claro, esa por lo menos la que a mí se me ocurre, ¿verdad? No, total. Bueno, acordate que vos podés ver también Zona Franca en Pablo Rubino Oficial en YouTube y en Zona Franca PY Facebook. Bueno, volvamos un rato antes de ir a los 3 años de Santi Peña, volvamos un rato a Hugo Javier. Me comentó su pareja, Alba, que le enviamos un saludo y mucha fuerza,
que le tocó, una cama en el segundo piso, digamos, en esa cama que le llamamos marinera en mi época, no sé cómo se llama ahora. O si se Sí, sigue la llamando. marinera. Marinera Sí, sí, siempre. sí. Ok. Bueno, sin colchón y sin escalera. Sin colchón. Sin colchón. Bueno, pero ya consiguió una escalerita que le inventaron los perros para poder subir ahí arriba. Bueno. Quiero ver este material y ahí me gustaría brevemente una opinión de los que quieran. A ver, estoy hablando del número 4, porque entre otras de las entrevistas que hicimos, además de Omar Pico, además de Víctor Bogado, hablamos con Oscar Tuma, porque Hugo Javier era originalmente del equipo de Oscar Tuma. A ver. Luego de la entrevista que dio Hugo Javier a Palo para Zona Franca, Óscar Tuma, quien fue uno de los impulsores políticos, recordó que antes de que éste llegara a la gobernación de Central, le advirtió que podía terminar preso si asumía un cargo para el que no estaba preparado. Tuma señaló que Hugo Javier no siguió sus consejos y que posteriormente se dejó llevar por la tentación y la ambición. Yo recuerdo que yo hablo con Hugo y le digo, mira, Hugo, te voy a decir algo de corazón. Le digo, vos, si sos diputado, vas a hacer un excelente trabajo. Y si te vas para el cargo de gobernador, yo te aseguro que vos vas a terminar preso. Qué fuerte, Enrique, ¿eh? Lo que le dice Oscar Tuma. Sí, es muy fuerte, realmente es muy fuerte, pero poniéndome en el lugar de Hugo Javier, Sí, ¿quién en su sano juicio. sano juicio va a creer que no es capaz de poder ejercer un cargo, más todavía cuando vos te metes en política, ¿verdad? O sea, y además en ese momento para Oscar era un comentario sesgado, era un comentario interesado. Y te voy a Claro, decir porque por qué, él estaba herido porque le dejó... Claro, porque Hugo Javier era una potencia en ese momento. ¿O vos qué crees que Carter le convocó porque era onda? No. En ese momento Hugo Javier era la paloma. Entonces, ser gobernador del departamento central, y le habrán dicho... Colorado por primera vez. Colorado por primera vez, después de mucho tiempo... O sea, nadie en su sano juicio, más todavía cuando a uno le gusta la política, y seguramente con todos los ofrecimientos que le habrán hecho y la ayuda que le habrán ofrecido, de cajón se tiró Hugo Javier. No porque no le quiera a Tuma, ni mucho menos, no. Era el lugar ganador, porque ahí iba a ganar seguro. En ese momento era el candidato. Y yo creo que por eso él aceptó eso, no porque no le quiera a nadie. ¿Viste algo del caso de Hugo Javier, doctor? Sí. No, de hecho, lo único que sí yo creo que es claro en este tipo de cuestiones es lo siguiente. Más allá de la culpabilidad que uno no puede excluir cuando uno es el titular. Claro, ¿verdad? claro. Santiago Peña es el presidente de la República. Hoy podemos discutir si quién tiene influencia sobre él o no, etcétera, Sí, pero sí. él es el presidente de la República, ¿sí? Entonces, más allá de sacar la culpa de encima, yo te digo una cosa, se estiró todo el hilo de los circuitos económicos que circularon a través de la gobernación de Central, Evidentemente que no. porque doctor. estoy absolutamente seguro, conociendo la lógica clientelar, la lógica de la corrupción que hay en el Estado y en los cargos políticos electivos fundamentalmente, esto tiene cuerda. Entonces la pregunta es, ¿se hicieron los cruzamientos de las cuentas de este contador o de Hugo Javier, etcétera? ¿Cómo circuló el dinero ahí? El tema ordenador de gasto es complicado. O sea, cuando vos sos ordenador de gasto como el gobernador, Claro, vos tenés que tener primero un administrador al cual le tengas muchísima confianza. Exacto. Y además tenés que estar seguro de que el tipo sabe. Porque Que hoy fue día- una de las cosas que nosotros discutimos acá, ¿verdad? Los analistas, porque él en una parte de la nota dice, me pusieron el equipo, dice. ¿Se acuerdan? Sí. Vos Sí, sabés que él yo me admitió. recuerdo, disculpame para lo que te interrumpa, Sí, pero sí. me recuerdo cuando recién fue elegido, todavía, no sé si ya había asumido. Vos le preguntaste en tu programa de radio en aquel momento, creo que en Ñandutí, le dijiste, Hugo Javier, ¿y por qué tiene que ser Miguel Robles? Me acuerdo, o sea, Mira, como si fuera ayer me recuerdo. Vos le preguntaste ya en aquel momento, antes que él asuma, y te dijo, Miguel Robles tiene mi confianza. Y yo me recuerdo, porque Mira, yo qué estaba... loco, Claro, tiene mi confianza porque él ni siquiera sabía quién era. ¿entendés? Pero él Le tiene... eligieron.
Él tiene mi confianza. Y te dijo varias veces, y vos le insististe y le dijiste que Miguel tenía algunos antecedentes y una Ah, cantidad de claro, cosas. pues porque me habían pasado el tema de los antecedentes en la aduana, ¿cierto? Y yo recuerdo Puerto creo que él estaba, En esa Puerto, entrevista. perdón, en Puerto. Sí. En Yo Puerto, esa en entrevista Puerto. recuerdo perfectamente. Sí, sí, y vos sabés que es muy loco esto, porque en una parte de la nota con Omar Pico, en PRG, él dice, vino Hugo Javier y le hice todo el plan de gobierno. Y salta Gabriela León y le dice, gratis. Le dice, sí, gratis, le dice. ¿Quién hace gratis? Raúl, ¿qué te parece este caso? Y vos sabés que, Pablo, a mí este tipo de casos me generan, no sé si llamarle sentimientos encontrados. ¿En qué sentido? Siento que al final, yo creo que él tiene responsabilidad porque era el ordenador de gasto, ¿verdad? O sea, eso es innegable. Pero al final, cuando uno analiza un poco desde afuera o ya hoy desde el Congreso, hasta lo ve como un chivo expiatorio otra vez. Y es como que se excluye la cuestión estructural, vamos a decir. Hugo Javier fue un protegido por Cámara de Diputados. Varias veces se le protegió Cámara de Diputados con el tema de la intervención. Entonces, me pego un poco a lo que decía acá el doctor Jorge Querey. Lo que hay que ver es si realmente esta investigación buscar ponerle el nombre y apellido nomás a una causa o llegar al fondo de la cuestión. ¿Y qué significa el fondo de la cuestión? Hay que ver si estos administradores no eran recaudadores de alguien, ¿verdad? Diciéndolo así groseramente, ¿verdad? Porque ocurre muchas veces en muchas instituciones que desde ciertos espacios de poder, que puede ser el Congreso Nacional, puede ser fuera del Congreso Nacional, puede ser de otros espacios, uno le pone el equipo, ¿verdad? O designa el equipo para cerrar acuerdos dentro de distintas instituciones y estos se convierten como en ciertos recaudadores de ciertos actores o jugadores que están fuera. Por eso por eso digo los sentimientos encontrados, porque hay que ver también a dónde fue, cuál es la ruta del dinero, ¿verdad? Pero vos decís ¿Cuál fue el sentimiento flujo? encontrado en el sentido de que por un lado sentís pena también por Hugo No sé si Javier. pena, sí creo que él, al ser ordenador de gastos, Es responsable. él firma, es responsable directo. Claro. ¿Verdad? No, no. Ahora, decir que él era como, no sé, voy El a dar otro único. ejemplo. La Municipalidad de Asunción. Yo en el hecho definitivamente no le quiero. Pero decir que el desastre de la Municipalidad de Asunción es en el hecho Rodríguez, me parece como limitar el debate, o me parece un debate un poco, no sé, no tan profundo, ¿verdad? Yo creo que acá, si realmente uno investiga, ve la ruta del dinero, ve las cuentas bancarias, ve las transferencias que tienen los distintos jugadores, puede encontrar muchas pistas, ¿verdad? Lo que iniciaba como un disparador Jorge Querey, ¿verdad? Sí, Claro, sí, Carlos. no, vos sabés que hace rato yo te decía que el as bajo la manga de Hugo Javier es no hablar todavía o sea, no hablar de más, esperar y guardar cierta información porque eso también es parte de su supervivencia. Pero analizando un poco la entrevista que te dio y volviéndola a ver, porque fue motivo de análisis durante toda la semana, como estabas contando, Pablo, creo que lo más importante que dijo Hugo Javier es, a mí me pusieron el equipo. Yo no Sí, por tomaba, yo entiendo que esto no lo puede exculpar, como ya estaban explicando Querey No, y y también... él, perdón, Carlos, él aceptó, porque en una parte de la nota le dijo, sí, Hugo Javier, pero Sí. vos sos responsable. Yo sé, dijo. Pero él no soy tenía- responsable, pero en todo caso soy un boludo, que me, Pero él se dejó llevar, Pablo. que me culpen por los temas administrativos, pero no soy un ladrón. Claro, pero él no tenía forma de negarse. Está bien. ¿Me explico? Ah, O sea, ya, si ya, bien él ¿Por tenía qué la... decís eso, Carlito? Porque bien podía decir, bueno, Por yo eso que estaba acepto explicando esto. Enrique, porque él en realidad tenía una ambición, quería llegar a este lugar porque sabía que la gente le quería, pero llega gracias a una estructura, llega gracias a un equipo. Ese equipo a veces te condiciona y vos no podés decirle que no a ese equipo. Es muy... A ver, en el mundo ideal sí. Pero si le necesitaban también a Hugo Javier como una figura
porque en ese momento todos Para coinciden ganar. que él era la persona ideal para poder ganar, también él podía tener la capacidad de decir, ¿sabes? Que yo voy a tener mi equipo y con esa condición Ya voy a no, candidatearme. porque cuando él llega al poder se queda aislado. Fíjate vos que él depende de una estructura que eventualmente, como estaba diciendo Raúl, puede entrar netamente a recaudar. Netamente a recaudar. ¿Y cómo él puede negarse a eso? ¿Hay forma, Enrique? Pero antes de conteste, Enrique, me gustaría saber nada más si Nancy Jaquet como ciudadana tiene alguna opinión sobre el caso Hugo Javier. Sí, así como dijo el que me antecedió hace rato. El diputado Raúl. Sí, el diputado Raúl, ¿verdad? Yo también tengo sentimientos encontrados. Yo creo que él es una persona al cual lo utilizaron, ¿verdad? Eso no lo exime de culpa. Lastimosamente tienen que pagar algunos, pero acá se tiene que ir más a fondo. Y creo que como sociedad también debemos de trabajar un poquito más, y me toca mucho de cerca en cuanto a la causa que estamos llevando hoy, porque como sociedad estamos fallando en muchos ámbitos, estamos responsabilizando a personas, pero somos nosotras también como sociedad responsables porque seguimos votando año tras año a los mismos corruptos de siempre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cambiar como sociedad, sinceramente, y creo que Hugo Javier es responsable también, ¿verdad? Doctor. Y tiene que pagar. O sea, ¿qué es lo que dice la Nancy. señora Jaquet? Sí. ¿Verdad? Tiene un nombre en términos de análisis, y le comentaba aquí al doctor Baqueta, tiene un nombre, se llama estado capturado, se llama eso. ¿sí? Estado capturado. Estado capturado se llama, ¿verdad? Cuando las instituciones, ¿verdad?, comienzan a perder su capacidad regulatoria de control o de justicia y responden a intereses privados o criminales. Y la ausencia del Estado en esas áreas son ocupadas por los grupos políticos que tienen el prebendarismo, el clientelismo, el patrimonialismo, etcétera, o grupos criminales que ocupan el territorio. No es al pedo que el norte del país tiene esa, porque las instituciones son capturadas para esos intereses. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí viene una cuestión que tenemos que discutir muy a fondo. Yo creo que introduce con mucha claridad ella sobre el tema de que en realidad podemos estar cada día haciendo ruido de cada evento de corrupción que ocurre y que se descubre y que se castiga incluso. Pero en realidad cuando nos apuntamos a estirar toda la piolita, ¿verdad? A profundizar. Esto hoy en día se llama Hugo Javier, mañana se llamará, tendrá otro nombre y así sucesivamente. En realidad, el tema de la discusión de la política es, ¿queremos cambiar el dueño de la maquinita de hacer dinero o queremos eliminar la maquinita privada o delincuencial de hacer dinero? Vamos al otro tema que también fue importante en la semana, además de que obviamente estamos acá para hablar de los 3 años de Santi, ¿verdad? Y también el caso que vino a hablar Nancy Jaquet. En el material número 3, a ver. El juicio oral contra el exsenador Hernán Rivas por el supuesto uso de un título universitario falso continúa con testimonios que ponen en duda su formación como abogado. El exdecano de la Universidad Sudamericana, Óscar Rodríguez Kennedy, reconoció haber firmado su título, pero aseguró que nunca vio a Rivas cursando en la institución ni en fotografías. ¿Le consta o alguna vez le ha visto por la sede ahí acusado? No, nunca lo vio. Ni fotografía. A esto se sumó la declaración de la exsenadora Katia González, quien afirmó que el título de Rivas no estaba registrado en el Ministerio de Educación cuando asumió como miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Este señor jura sin tener registrado su título, jura sin tener matrícula de abogado. Rivas enfrenta cargos por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso. Bueno, y también se fueron los compañeritos de Rivas. Sí, en realidad todos declararon Que de nadie lo manera conocía. telemática, ¿verdad? O sea, telemática. Sí, cierto, sí. cierto. Y cada vez se está hundiendo más Rivas.
Pero según Sí. la abogada dice que no eran de su sede, los compañeros. Sí, estos eran de Luque. ¿Y dónde es lo que estudió finalmente de Pero Rivas? no sabemos. No sabemos, ¿verdad? Estudió. Estudió, no, Pero el tema no, también ya que de esto, estamos, hay que, ¿verdad? hay que analizar, y acá el doctor también va a saber, el tema también de generar dudas. Ustedes saben que dentro del proceso tiene un tipo de interpretación favorable. O sea, todas las dudas que ustedes están hablando acá finalmente O pueden... sea, las dudas razonables Las le dudas. ayudan a él. Claro. pueden, Se claro. presume su Se inocencia. presume su inocencia. Entonces, cuanto más dudas se plante sobre esto, eso es beneficioso para ellos, aunque para nosotros como ciudadanos que vemos de afuera, nos parece ridículo todo lo que estamos viviendo. Ahora, jurídicamente, esto se va a plasmar en una resolución judicial y cobrar también un poco la posición del Ministerio Público, ¿verdad? Hay que ver. Esto pasa un poco también, creo yo, para proteger a un sistema, porque de este sistema se beneficiaron muchísimas personas. Sí, Estoy sí. viendo que en el Senado están analizando el caso Retamoso, por ejemplo. También se dura su título. En su momento duraron el título del propio Pedro Aliana. Entonces es como una situación en donde todos entramos a dudar de todo, y la cuestión nomás está justamente, por eso lo protegieron a Rivas. Mucha gente se preguntó por qué tanta obsesión del oficialismo de defender a Rivas. No era Rivas, era todo lo que revelaba el caso Rivas, y si realmente estamos o tenemos la capacidad de poder hacer frente a esa situación, porque es un escándalo. En el Ministerio de Educación, ¿cuántos casos detectaron? Miles. Y así... Pero son docentes que hoy se duda de la veracidad de su título que nos están enseñando. Total, no, son médicos que te pueden estar Médicos. atendiendo, son abogados que definen sobre tu, O abogados sobre tu que libertad, probablemente sobre son tu jueces vida. y fiscales. Por supuesto, También. a ese nivel estamos. Ahora, Pero- lo que yo me pregunto nada más en su momento, ¿por qué el Partido Colorado le eligió a Hernán ¿Por qué le Rivas? expuso a eso? O sea, si es que le querían proteger y él quería el título, bueno, genial. Pero ¿cuántos abogados tenía el Partido Colorado para Sí, pero enviarle era al más jurado fácil enjuiciamiento? manipularle pues, a una persona. Pero le vas que- a manipular también a los otros. O sea, Pero ¿por no qué? sé ni en el nivel que Lo pretendía. que pasa, William, es que nosotros jamás vamos a poder responder esta historia hasta que no sepamos qué representa Hernán Rivas para Horacio Cartes. ¿Por qué? O que representó por lo menos. ¿Por qué? Porque el señor sentado a mi derecha empieza una de las turbulencias personales más grandes dentro de su partido cuando le denuncia a Hernán Rivas. Y nunca me lo dijo, pero creo que habrá sido una de las razones por las cuales decidió finalmente alejarse de la política. Ahora, si nosotros no sabemos por qué es lo que es tan importante este tipo, no vamos a entender nunca eso, William. Vamos a preguntarle ahora al doctor Baqueta entonces. Bueno, Pablo, la realidad es que no por esto no quería ser más senador, no me dejé por eso de la política, al contrario. Pero sí tuvo sus costos el haber tomado la decisión. Tuvo su costo. Tuvo sus costos políticos muy, muy delicados en su momento para mí. Pero lo importante es que cuando yo veo de que el CONE no aceptaba, o sea, catastrar la Universidad de Derecho de la Sudamericana en Luque, y que es la madre de todas las filiales, y que también había problemas en el MEC para la validación del título. Sí. Eso a mí me motivó a primero presumir de que Hernán Rivas no es abogado. Como un no abogado va a estar en el jurado de enjuiciamiento magistrado. Claro. O sea, es imposible. Va a presidir. Y va a causar una catástrofe institucional. O sea, nada más ni nada menos que le va a juzgar a miembros del tribunal, jueces, Así es. fiscales Así es. y también defensores hoy por la ley. Entonces, lo primero que yo dije, bueno, yo fui en algún momento de mi vida presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Este cargo y todo lo que represento políticamente es pasajero para mí. Lo único que no va a cambiar en mi vida hasta que yo muera es que soy abogado. Entonces, mi ambiente natural es ya caminar en el Poder Judicial. Lo único que yo pensé en ese momento, primero,
por toda la barbaridad que representaba esto, después dije, en algún momento yo voy a tener que ir al Poder Judicial y a mí nadie no me va a poder señalar con el dedo de que yo no hice. Yo hice. Tuvo su costo. Acordate que yo estaba en campaña con mi hermano. Sí, me acuerdo. Para el Consejo de la Magistratura. Me acuerdo. Se me armó una tormenta perfecta. Se enojó un grupo, se enojó el otro grupo. Acuérdense que les guste o no les guste a mi compañero Peta, pero es su responsabilidad que se haya validado ese título. Y le voy a decir más. Está un poco enojado conmigo por lo que dijiste en PRG. Y no sé por qué se va a enojar si él era titular, nada más ni nada menos que del ministerio. Y acá hay un diputado. Y nosotros, si ustedes hacen un seguimiento, ustedes que son hombres de prensa, de siempre, si hacen un seguimiento del comienzo de lo que fue el gobierno de Marito y qué opinaba específicamente una bancada, la bancada de Honor Colorado, con respecto a Peta. Toda la vida lo quisieron tumbar. Nosotros teóricamente, que éramos el grupo que venía del movimiento Añetete, y Peta fue de nuestro movimiento, entonces teóricamente, pero nosotros le interpelamos, acá con el compañero Jorge Guerrey, lo interpelamos a Peta y nosotros hemos votado por el voto de censura. Algo increíble es que en la Cámara de Diputados se le haya levantado el voto de censura, con el voto de los cartistas. Oh, sorpresa, es presunción. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa. En ese momento se valida el título. Una de las cuestiones que a mí más me tocó es el haber hablado con José Casañas Ley. Y le hago una introducción. José Casañas Ley en el 2014 ya viene al Senado conmigo, porque nosotros trabajamos en la reforma del Código Procesal Penal, el Código Penal, y todo se hizo con José y un grupo de abogados connotados. Y José ya queda conmigo ahí en el Senado. Hasta que después, inclusive, llegó a ser director jurídico del Senado. Y después Peta lo lleva como anticorrupción del Ministerio de Educación. O sea, no es cualquier cargo. Exacto. Y más todavía José, con la capacidad de investigación que tenía, porque también fue fiscal, sí, tenía conocimiento extraordinario de lo que es el derecho. Totalmente. Entonces, yo le llamo a José por la confianza que le tenía, le llamo a José y me dice, este señor no es abogado. Es más, estoy haciendo unas investigaciones acá. Imagínense lo que está contando Enrique Baqueta. Este señor no es abogado, inclusive está, bueno, conclusión, para hacerla corta, sí, posteriormente de todo esto, Casañas Ley o es apartado o renuncia al ministerio y vuelve al Senado a trabajar con nosotros, especialmente a mi cargo. A tu cargo. A mi cargo, él fue mi asesor en legislación, compartimos con Jorge, estuvo en Constitucional, estuvo también en el seguimiento del anexo C. O sea, para que sepa la gente que cuando yo hablo de José Casaña, no es una cuestión porque ahora no está ni nada por el estilo, no. Él fue mi asesor, o sea, y tenía plena confianza en lo que él me decía. Claro. Entonces, quiero entender nomás algo Claro, ahí Carlos, en el relato. ¿En qué momento es que descubren lo de Rivas? Porque yo esta semana le escuché a Hugo Ramírez, que fue el que emocionó por primera vez su nombre en la Cámara de Diputados, y él dijo, él nos dijo que era abogado y nosotros le creímos. Y después dijo que se arrepentía y todo lo demás, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás es, creo que después se conoce que él tuvo esas dificultades para inscribir el título. Cronológicamente nomás lo que quiero entender, porque en principio cuando él se va por primera vez, ¿quién podía dudar? Es lo mismo que yo te diga, yo soy ingeniero y vos no vas a entrar a investigar si claro, yo soy... y tenés tu título, todo. Claro, tengo todo mi título, te puedo mostrar mi título y todo, ¿verdad? Mis calificaciones y todo te puedo mostrar. ¿En qué momento pillan realmente que el tipo... ¿O qué es lo que te hace dudar? ¿O qué es lo que entra con la... Claro, cuando te dice, Casañas te dice, este señor no es abogado. Claro, porque después nos enteramos de eso, William, no antes. No, pero acá yo lo que noto es de que un grupo de periodistas, creo que ABC, hizo un pedido de informe con respecto a la situación de Rivas. Y el CONES le responde de que esa universidad no está catastrada y no se aceptan los títulos o sea, que no se aceptan los títulos. Inclusive
había un conflicto entre el MEC y el CONE, porque tampoco el MEC quería validar. Por eso que a mí me sorprende que este título con esa situación se haya validado. Pero doctor, entonces ustedes comienzan a dudar en base a la información que surge en el medio periodístico o por el desempeño que tenía Rivas dentro del... No, yo no puedo, yo como mi posición de presidente del jurado en aquel momento, yo no podía, por una situación, a lo mejor le cuesta hablar, a lo mejor yo Claro, no puedo... una valoración yo subjetiva. no puedo valorar, o sea, a lo mejor Claro. le cuesta leer o le cuesta expresarse, yo evidente que ya no puedo decir que este no es abogado por eso. Claro. ¿verdad? Pues, bueno, pero sí, En ese momento todavía no había cuando duda. empiezan a surgir a Claro. raíz de cuestiones de prensa y a empezar a publicaciones que decían que parece ser que este no es abogado, entonces yo ahí digo yo, caramba. y Perdón, le llamo a Casano. la primera publicación que hizo ABC fue que Rivas tenía que jurar ya, y creo que un día antes, ahí Raúl me va a corregir con las fechas, él registra su título. Algo así fue, o sea, ahí Sí, se empezó a... Ahora, recordemos que Raúl fue también uno de los denunciantes. Bueno, nosotros, primero tengo que decir que este caso particular para mí expone la importancia de que se digan las cosas en el Congreso, por más que el contexto a veces inicialmente no te ayude o que no tenga fondo. Al final, algo que dijo Enrique Baqueta, el doctor Enrique Baqueta, en el 2020 termina teniendo repercusiones en el 2026. Entonces, solamente empezar por ahí, ¿verdad? Nosotros en el 2023, cuando llegamos a Cámara de Diputados, nosotros teníamos conocimiento previo a llegar a la Cámara del tema de Rivas. Era como un meme que había dentro del ámbito universitario, vamos a decir, el caso Rivas, que era abogado y no era abogado, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos pedidos de informe desde la Cámara de Diputados, ahí trabajamos con el equipo de Katia González, recibimos los pedidos de informe del CONES, MEC, ANEAES y la Corte Suprema de Justicia. Y el del MEC es súper extenso, es súper interesante también, porque el del MEC, nosotros pedimos todo el legajo que él presentó, por ejemplo, y todo el proceso para registrar su título. Y uno cuando ve los horarios ya encuentra cuestiones llamativas. Euclides Acevedo firma una nota. Bueno, primero que nada, a Hernán Rivas se le elige como representante de la Cámara de Diputados ante el jurado el 3 de junio del año 2020. Claro. Una semana después, el 8 de junio del año 2020, a las 17 horas se hace mesa de entrada de un documento firmado por Euclides Acevedo donde se solicita el registro del título de Hernán David Rivas. O sea, es posterior a la designación. Posterior a la designación en Cámara de Diputados. El 9 de junio, a las 12:50 del mediodía, sale un dictamen favorable a favor del registro del título de Hernán Rivas como abogado, y a las 12:56, 6 minutos después, sale la resolución que efectivamente registraba el título a favor de Rivas, ¿verdad? Ese mismo día, a las 2 de la tarde, uno buscando... Che, el ahí en número la página 6, del jurado. perdón, el número 6 se repite porque 6 exámenes en un día hizo el título. 6 exámenes también en un día, ¿verdad? Evidentemente era una persona bastante inteligente. Sí, sí. Y ese mismo día, a las 14 horas, una hora y algo después de que se registre el título, él jura, se presenta ante el jurado en enjuiciamiento magistrado y asume como representante de la Cámara de Diputados. Entonces, desde ahí voy a decir, bueno, acá algo hay. Todo esto se armó para que él pueda tener el título, para que él pueda jurar. Y todo esto en el contexto, ¿en qué contexto? 2020, junio, estábamos en cuarentena. O sea, las instituciones, un registro de título lo dura normalmente 2 meses. En ese contexto, no quiero ni imaginar, porque uno tenía las instituciones cerradas, hay una mesa de entrada a las 17 horas, permítanme dudar de la mesa de entrada a esa hora, ¿verdad? Un montón de irregularidades. Ahí también el MEC nos envía el certificado de estudios de Rivas. Él justo el día antes que nos llega el certificado de estudio dice que su tesis fue sobre reelección presidencial. El día después por ahí nos llega el certificado que decía robo agravado, ¿verdad? Entonces ahí encontramos otra inconsistencia. Eso es cierto. Y ahí ocurre algo muy llamativo. Cosa que es tragicómico. Y no, es una locura. tragicómico. Sí. Es tragicómico. Así como aquella entrevista de Rivas con Nano y con Beto y tratando él de justificar lo que pasó. Una vergüenza. ¿Te acuerdas cuando Una dijo, yo puedo decir que vergüenza, vos sos mujer? Le dijo a Beto. Sí. Y ahí te cuento más, Pablo, porque qué importante que es llegar al fondo de la cuestión. Porque cuando nosotros presentamos el certificado de estudio de manera pública y expusimos la inconsistencia del tema de tesis,
En ese mismo momento se estaba desarrollando la sesión de Cámara de Senadores que estaba tratando ya la renuncia de Rivas al jurado de enjuiciamiento, como representante del Senado ante el jurado de enjuiciamiento. Rivas en ese momento dice, yo quiero hacer una aclaración porque este documento que muestra Raúl Benítez está mal, dice. Acá está el verdadero documento. Y saca de la galera otro certificado de estudio con fecha de ese día. Otro certificado. Otro certificado de estudio de ese día que sí ya decía reelección presidencial. Lo que denota que había una conexión o había un teléfono donde él podía conseguir una información que no llega de manera oficial inicialmente a la Cámara de Diputados. 2 semanas después de ese evento, sin que nosotros le pidamos al MEC, el MEC remite una aclaración que dice, no, este es el certificado de estudios de Hernán David Rivas. Tiempo después, la Corte Suprema de Justicia nos envía el certificado de estudios para registrar su título, para jurar, para la matrícula de abogado. Y era otra distinto a los otros dos. Y en ese momento, O sea, era un tercer ¿quién estaba certificado al frente del Ministerio de Educación? En ese momento ya estaba Luis Ramírez, 2023. Luis Una Ramírez. cosa que quiero manifestar también, y ojalá que se pueda escuchar en esta investigación que hizo la fiscal. Yo fui decano de la Universidad UTC en un momento dado, y yo sabía quiénes eran los profesores, y hay una planilla que es el profesor encargado de cátedra que toma el examen, y lógicamente después del examen él tiene que poner, ¿verdad? O sea, y hay una cantidad de firmas en un certificado. Y en este certificado yo quiero saber cuál es el profesor que firma ese certificado, ¿verdad? Exacto. O sea, primero. Y después, lógicamente, siempre hay un encargado otra vez, un coordinador, no me acuerdo el nombre específico, hay un coordinador otra vez de profesores, después viene el decano y después viene el rector. Entonces, acá Una cadena de personas. lo que dice el doctor Querey es muy importante. Todo depende de la investigación y de la amplitud que vos le des a tu investigación. Claro, ¿hasta ¿entendés? dónde querés llegar? Así como hablamos de Hugo Javier, yo creo que la investigación de Hugo Javier no fue amplia. ¿Entendés? O sea, a lo mejor necesitó más amplitud. Exacto. ¿Entendés? Y yo creo que en este O caso... la sociedad necesita más. Claro, en amplitud. este caso yo creo que en esta investigación, yo no sé si el único que tiene que estar hoy imputado y siendo juzgado es Hernán Totalmente Rivas. de acuerdo. O sea, acá estamos nosotros ante una situación muy, muy compleja. ¿Por qué? Porque presumiblemente Hernán Rivas no cursó la carrera de Derecho. Sin embargo, él tiene certificado firmado por una persona. Vino el decano, dijo que yo también firmé en el auto, donde sea, pero firmó. Sí, y dijo que ¿verdad? no le vio ni en foto. Bueno, y después firmó también el doctor Euclides, ¿verdad? Sí. O sea, él tiene un documento Claro. original Que le acredita que ser le abogado. acredita a Sí. él que él es abogado. Que proviene Entonces, ese es el primer punto acá que hay que atender. Como dijo acá la señora Jessy. Ruiz Díaz, se presume la duda. Acá siempre se presume la inocencia, la duda está ahí. Qué ¿entendés? bárbaro. O sea, y eso es lo que se está generando en esta cuestión. Perdón, Enrique, hasta este punto, Nancy Jaquet, caso Rivas, ¿cómo lo ves? Voy a resumir en una palabra, miedo. Miedo. ¿Por qué miedo? ¿Cuántos Hernán Rivas tenemos en el sistema judicial? Cometiendo terribles injusticias, probablemente, así como la que se cometió con mi familia. Miedo. Pero en este caso puntual, para entender un poco qué es lo que pasó, ¿se llegó a un acuerdo en este No, caso? no, estoy yendo a mostrar Ah, ese caso. bueno. Seguimos, Perfecto. perdón, Jessy, porque... Yo pensé nomás que ya íbamos a No, hablar del quería tema. saber su opinión del caso Sí. Rivas, ¿verdad? Sí. Ya. Porque la primera opinión le gustó mucho a Querey y a mí también, obviamente, entonces tenía que Sí, tener... es miedo porque realmente este es el caso de Hernán Rivas el que salta, pero ¿cuántos Hernán Rivas tenemos en claro, diferentes ámbitos claro, del claro. poder? ¿Qué cantidad era que vos denunciaste la última vez? 2.400. Esta universidad tuvo 400 abogados aproximadamente, o sea, hay 400 abogados ahora mismo de esta universidad. egresados. De egresados de esta universidad. O sea, hay 400 títulos, podemos 400 decir. títulos. Ahora, hay que decir, hay una cuestión, Palo. Uno haciendo cruce de datos sencillo. Nosotros hicimos el cruce de datos entre los egresados del colegio del MEC y los registros de título de esta universidad de la carrera de Derecho. Y uno encuentra que hay gente que terminó el colegio en el 2012 y esta carrera se abrió solamente hasta el 2015. 15, sí. Entonces tenés abogados en tiempo récord.
de esta misma universidad. Y ahí quiero sumarme nomás a lo que dijo el doctor Baqueta sobre la profundidad de la investigación, ¿verdad? Porque acá hay que entender una cosa, que yo imprima un título en mi casa. Eso es una cosa. Y yo diga, yo soy abogado, yo imprimí, yo edité ahí con algún programita y yo soy abogado. Otra cosa es tener el título registrado ante el Ministerio de Educación y Ciencia, porque es el que legitima, es el que le da fuerza al final al título realmente. Entonces, decir, ahí vamos a hablar lo de Hugo Javier. Concentrarnos en lo de Rivas. Yo no lo conocía a Rivas, esto nunca fue una cuestión personal con él. No, por supuesto. Si no va a ser Nadie. es como un chivo Yo no sabía ni que expiatorio existía nomás de el todo el tipo. esquema, ¿verdad? Y al final puede tener hasta una condena que no ¿De qué sirve te mucho. O sea, sirve? no es justicia. Que Rivas tenga una condena no es necesariamente sinónimo de justicia. Doctor, Eso ¿algo es lo quería que decir caiga algo, el doctor? sistema es sinónimo de Mira, justicia. cuando dice miedo la señora, yo te digo una cosa y te respondo a lo que preguntabas hace rato, si Hugo Javier va a hablar, no va a contar. No va a contar. No va a contar. No va a contar nada. Claro. Así como Ramoncito no contó nada, así como Ramoncito González Daer no contó González Daer. nada, así como muchos no cuentan nada, ¿entendés? ¿Por qué? Porque justamente por un lado está el miedo esa y las maneras de que el poder te cobra, los poderes fácticos, las redes criminales que están influenciando en la estructura del Estado, en las instituciones, no te lo van a perdonar. Claro. Pero vos podés ser incluso, podés decir el día de mañana, voy a ser un héroe, no hay ningún problema, lo voy a decir. Y bueno, estás Pero expuesto estás y un muerto. día te das un tiro, pero ¿y tu familia? ¿Y tu familia? Todas las cuestiones laborales que están alrededor tuyo, Qué fuerte, etcétera. Sí. ¿Verdad? Y termino con esto, Pablo. Pablo, doctor. nosotros aquí con el doctor Baqueta, que fue también un colaborador importante en el proyecto de la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿te acuerdas? Sí. Construimos una ley que creo que está bastante bien dentro de todo. Coste que yo no soy abogado, no fungí de abogado, siempre hice la aclaración de que soy médico. Tengo que reconocerle ahí a Florentín López Cáceres que me ayudó mucho para ese proyecto de ley, ¿verdad? Vos fíjate que incluso Víctor Ríos y Sergio Godoy tenían dos proyectos distintos para el jurado de enjuiciamiento de magistrados y trabajando, porque también con el doctor Baqueta eso trabajamos, se llegó a un consenso y ellos retiran el proyecto del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Se aprueba unánimemente la nueva ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Pero ¿qué se puede hacer si un presidente de la República le designa a un tipo que no tiene título? Claro. O sea, entonces... La ley no puede prever eso. Y ahí Imposible. concluye una cuestión. Cuando la ley está bien, pero el Estado, las instituciones responden a intereses privados, o ni qué decir criminales, entran en tu familia, entran en nuestras casas. ¿Por qué? Porque no vas a tener justicia, Qué terrible. no vas a tener salud, no vas a tener educación. Ese es el problema. ¿Y cómo se corrige eso? Bueno, eso es probablemente para otro programa. Pero vos sabés que, Pablo, yo decía hace rato, no sé nomás si me di a entender, de que mucha gente intenta encontrar la respuesta de por qué Rivas. Y sí, está bien, es interesante también, pero no es el fondo de la cuestión. A Rivas lo protegen porque es el síntoma de un sistema que se tiene que proteger. Pero también hay que Finalmente- mencionar, Carlitos, que sí le expuso al Partido Colorado, creo que en demasía, porque recordemos que el caso de Rivas también tuvo el desafuero. No es que fue solamente el caso ya de la Pero investigación. yo ahí no coincido con Carlos porque para mí sí Yo es tampoco. importante saber por qué Hernán Rivas. No, Yo es también importante quiero saber, es importante Si saber te por pido qué- que te acuerdes de todo lo que lograste y los lugares a los que llegaste, estoy seguro de algo. Tu auto estuvo en todos esos momentos. Tu auto lo dio absolutamente todo cuando más necesitabas. Por eso, en estaciones de servicio Compasa te esperamos con los mejores combustibles. La atención que vos y tu vehículo se merecen. Estaciones de servicio Compasa, nos vemos en el camino. Entre paréntesis, para vos, doctor Rivas. Es algo muy fácil de decir esto. No solamente en el sector de abogados, en el sector médico tenemos varios técnicos en enfermería que de un día al otro se hicieron médicos. En universidades privadas donde solamente se iban ya para rendir. Y eso, por más de que se hayan ido a rendir, eso es un crimen. Acá el doctor creo que va a coincidir conmigo porque no tiene horario de práctica clínica, ¿verdad?
eso nos deja mucho a la deriva, que el día después de mañana ¿Pero nosotros le vemos... tenés alguna opinión sobre tu tocayo o no? Sí, totalmente. Legalmente se regaló demasiado, se regaló muchísimo, le expuso muchísimo al Partido Colorado y ahora tratando de apagar ese fuego del Partido Colorado en el sistema de salud, a todos nos están pidiendo, pero médicos para abajo, ¿verdad? O sea, los que somos asistenciales para abajo nos están pidiendo todos nuestros registros, títulos, certificados de estudio desde la primaria, desde el preescolar. Está súper bien. Está súper bien. Está súper bien que hagan eso. Súper bien Está está muy bien. eso, ¿Cuántos pero... médicos compraron sus títulos? Exactamente, pero ¿de qué se olvidan ahí? Desde arriba, la cabeza de esto. No nos olvidemos que Hernán Rivas no era un abogado que estaba ejerciendo, era el magistrado. Entonces, no nos olvidemos también, yo creo que está súper bien que nos pidan nuestros registros, todos nuestros certificados de estudio, pero también no nos olvidemos de la ministra, el viceministro y todo lo que están ahí arriba en la cabeza. Nancy, vos hablaste de miedo y hablame de dolor. ¿Qué sentís hoy? Te hablo de dolor, te hablo desde el sentimiento, siento impotencia, siento que como familia o yo como hermana fallé en un juramento que hice en el cajón, antes de que se cierre el cajón de mi hermano, ¿verdad? Entonces, cuando vos sentís impotencia y miedo, son las dos sensaciones que más desestabilizan al ser humano. Y hoy estoy así, con una impotencia terrible después de haber perdido a 3 miembros de mi familia, ver cómo el asesino de mi familia sale caminando, sale libre, que jamás pisó una comisaría siquiera, que fue protegido por el sistema judicial. ¿Cuánta gente murió en ese accidente? 4 personas fallecieron, 3 miembros de mi familia, mi tu hermano familia? Osvaldo Darío Jaquet, su esposa Christine Blumenrotter, cónsul alemana aquí en misión en el país por 4 años, hacía 5 meses que ella estaba aquí, y mi sobrino Philippe Jaquet, de 2 añitos, quedó viva mi sobrinita y huérfana, mi sobrinita Florentine Jaquet, que hoy está en Alemania, ¿verdad? Lo que quiero decir es el dolor y la indignación que sentimos porque este sistema judicial constantemente revictimiza a las víctimas. ¿Por qué digo que revictimiza a las víctimas? A mi padre se le negó el derecho, Sí. se le excluyó de la causa. Se le excluyó de la causa. Él el año pasado, en principio, el juez Augusto Acuña lo había permitido, o sea, lo había incluido como querella, en la querella adhesiva, ¿verdad? Luego esto fue apelado por la defensa y uno de la jurisdicción de Cordillera, los miembros del tribunal de la jurisdicción de Cordillera, uno de los más corruptos del país, lo excluyeron, ¿verdad? Dando lugar a lo pedido por la defensa. Nosotros llegamos inclusive a instancias, presentamos una acción de inconstitucionalidad a través de nuestros abogados, Carlos Trapani, Enrique Chiriani, y con la participación del el doctor Rolón Luna, ¿verdad? Perdón, Nancy, muy buenos abogados, ¿verdad? Sí, buenos abogados. Sí. Aparte que son mis parientes, pero son muy buenos abogados. Son tus parientes, pero Sí. son muy buenos abogados. Sí, tenemos plena confianza en los abogados, ¿verdad? Hicieron todo lo que se podía hacer. Llegamos hasta la Corte, la acción de inconstitucionalidad no fue admitida por... Yo no les voy a hablar con tecnicismos jurídicos porque yo no soy abogada, no manejo. Yo le hablo a ustedes desde el sentimiento, Cierto, desde el habla. dolor. Aquí están los expertos que van a poder corregir, ¿verdad? No fue admitida por temas de forma, ¿verdad? Hace 1 mes y medio salió esto. Yo aquí no vengo a juzgar un acuerdo de la otra parte que es quien tiene los familiares en Alemania, quien tiene la guarda de mi sobrina De tu Florentín, sobrina. porque hoy como están diseñadas las leyes es lo que permite que un acuerdo, la causa fue caratulada como homicidio culposo y hoy nuestras leyes permiten que un acuerdo entre las partes que puedan participar, ¿verdad?, hace que la causa se extinga. No sé, creo que Sí, así es, términos. así es. ¿En qué cabeza cabe? Por eso le digo, yo no te hablo desde la razón, hablo desde el dolor y desde la indignación. Una persona estuvo tomando, casi 24 horas estuvo Eugenio Sanabria Bierzi
tomando bebidas alcohólicas, una persona que tenía trastornos de bipolaridad y consumía un diagnóstico de alcoholismo, que jamás se le haya retirado la licencia, como él pudo tomar, él ni siquiera durmió, porque los estudios e informes del forense indicaban que él estuvo bebiendo por varias horas y en ese estado él sube a su vehículo. Cuando vos subís a tu vehículo en ese estado de ebriedad, ese vehículo es un arma y él salió con esa arma y mató prácticamente a toda una familia. ¿Y cómo puede ser que un acuerdo, que la ley permita que un acuerdo económico extinga una causa cuando hay 4 vidas de por medio, ¿verdad? A eso es lo que voy. Entiendo que mi sobrina obviamente tiene todo el derecho, a través de quienes tienen la guarda de ella, a solicitar una indemnización, porque corresponde, ¿verdad? Lastimosamente creo que las partes, acá no es que hay una división de las familias, ¿verdad? Nosotros estamos profundamente agradecidos porque la familia alemana están cuidando y protegiendo a Florentina y entendemos que ellos velan por ella, ¿verdad? Pero sí creo que ellos no fueron bien asesorados, entiendo yo, ¿verdad? Lastimosamente, según lo que nos expuso quien tiene la guarda de mi sobrina, la embajada alemana, y lo digo porque textualmente ella lo dijo así, ¿verdad? Ellos si quieren salir a desmentirlo, obviamente lo pueden hacer, pero la embajada alemana a través de sus representantes aquí le sugirieron, entre comillas, que acepte un acuerdo con Eugenio Sanabria Bierzi, un acuerdo económico para que termine esto aquí, porque en Paraguay las leyes no funcionan como en Alemania. Entonces esto de proseguir conllevaría muchos años y al final este hombre iba a quedar nomás luego libre, ¿verdad? Te pido disculpas, Nancy, sí. Vamos a... Zona Franca está siendo presentado por Compasa. Nos vemos en el camino. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Tiene momentos, tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Ultra firmeza, previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad de la piel. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Encontrá la nueva línea Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país. Buscar la sombra de un mango para tomar el tereré en la siesta es una costumbre bien nuestra, tan paraguaya como usar Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Doctor Querey, ¿qué le sentí cuando cuenta su historia, Nancy, de vida y de muerte? Creo que hay muchas situaciones como la de ella, ¿no es? Digo, un caso aislado pues, es una desgracia, ¿sí? Pero cuando esos casos se suceden en muchos ámbitos, aquí podemos hablar de situaciones de muerte en un hospital, sea por negligencia o sea por insuficiencia de recursos, cuando que sabemos de que era una vida salvable. O sea, es decir, todos los días estamos con eso. Aquí el doctor Baqueta creo que puede decirme cuántos están hoy presos en el penal y no tienen sentencia. ¿Verdad? No, la estadística, pero son muchísimos. Es la gran mayoría, la gran mayoría, gente sí, que está. Sí. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es la siguiente.
Habrá inocentes ahí y Dios me libre si yo tengo que irme a Tacumbú por una situación de inocencia y mientras corra en la situación que yo esté en el penal, ¿verdad? Que es terrible la vida. En la salud ocurre a diario eso, señora. A diario ocurre esa situación en la cual hay pacientes que fallecen porque hay un sistema que está vendiendo los medicamentos de uso exclusivo, están vendiendo afuera. Así es, los puso Isaías. Entonces, vos fíjate que solamente Isaías contó esta licitación donde estaba valorada en 200.000 millones de guaraníes. ¿Sabes en cuánto se cerró después finalmente esa licitación? ¿En cuánto era? 20.000 millones. El 10%, imagínense. Estamos hablando, entonces ahí es donde decimos cuando... Ahí no hay una comisión del 10%, del 90%. Claro. Ahí es cuando decimos que estas cosas entran a nuestras vidas, a nuestras familias y a nuestras casas, ¿verdad? Sí. Porque no estamos hablando de una cuestión allá súper estructural, que bueno, que es un negocio con más o menos beneficios. No, la sobrefacturación, voy a usar este término, no sé si es el adecuado. Hay empresarios buenos, entre comillas, cuyos precios son puestos por las nubes. Y cuando vos le preguntás por qué ese precio, porque si salís en la farmacia de la esquina cuesta más barato de lo que cuesta en una licitación de una gran cantidad, y te dicen dos cosas. Primero, me van a pagar dentro de 2 años. Me van a pagar dentro de 2 años y tengo que hacer el cálculo financiero. Exacto. Segundo, en cada oficina para que avance hay que pagar. Las órdenes de pago tengo que ir pagando. No, y falta el tercero. Cuando quiero cobrar, tengo que pagar peaje. Y sí, bueno, y a eso se refiere. Entonces, yo lo que creo es que este tema, el sistema de corrección ya no da más. Pero el propio sistema necesita sacrificar, tener un chivo, quemar a alguien en plaza pública siempre es necesario. Por eso van a seguir cayendo los Rivas, los Hugo Javier, etcétera, etcétera. Van a seguir existiendo esos casos y no van a hablar. O sea, cambian los hombres. ¿Cómo? Cambian los hombres. Claro, por eso que cambian de jugador nada más. ¿Verdad? Por eso que ese proceso investigativo en profundidad es tan importante y cambiar esas instituciones que sean independientes y autónomas y por eso de intereses privados y criminales. Si eso se consigue, realmente se va a estar corrigiendo. Jessy, ¿vos qué sentías al escucharla a Nancy? Impotencia, que es lo que muchas veces como profesional también me pasa con muchos casos. Cuando uno representa a la víctima, la gente dice, hasta a mí a veces es más fácil ser defensora que estar en calidad de querellante en un proceso. Porque uno tiene que también sobrellevar el dolor de la familia, las dilaciones que se prestan, el sistema que también se dan dentro de un proceso y que vos no le podés dar la respuesta que una familia requiere verdaderamente. Pero aquí también lo que menciona, y acá el doctor y los que entienden también de derecho van a saber que muchas veces también esto pasa por a veces tener un sistema o fiscales que se encuadran mucho también hasta en cálculos aritméticos dentro del proceso, porque hay veces que también se puede administrar justicia de otra forma, Pablo. No necesariamente el caso puede ser un hecho culposo. Hay veces que también se puede analizar el dolo, pero el tema es que el sistema muchas veces también en esa duda de finalmente si es doloso o culposo, normalmente los profesionales por una seguridad jurídica que no hay muchas veces en el caso, decidimos tomar el camino culposo. Más que una seguridad jurídica. Seguridad jurídica entre comillas. Yo creo que aquí lo que hay es, acá para la justicia existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los jueces son benevolentes teniendo en cuenta a quién deben de juzgar. Aquí vamos a ser sinceros, señores. Vamos a hablar con la verdad. Me hago cargo de lo que digo. Este señor Eugenio Sanabria Bierzi está en libertad por ser quien es. Es un Bierzi y está ligado al poder de turno. Me hago totalmente cargo de lo que estoy diciendo. Por eso él está en libertad, utilizando o manipulando la justicia como para que esto no quede como algo fuera de la justicia, porque hay artículos que establecen que el acuerdo económico hace que se extinga la causa.
pero esto ocurrió porque es Eugenio Sanabria Bierzi y porque está ligado a Cartes. Pero lo que quiero entender ahí, Nancy, es, a tu criterio, la falla está en cómo encara la Fiscalía la investigación. Ahí es donde se cocina, digamos. Acá empieza la carátula. fiscal Zulma Benítez. No, Carlos, porque el tema es cuando le excluyen al papá. Sí, en la querella. No, yo entiendo. La querella adhesiva que ustedes estaban planteando, ¿verdad? Entiendo esa parte, pero la calificación de la causa le corresponde a quién. Claro, a la fiscal. A eso voy. Por eso digo, la causa de mi familia, justicia para Darío Yaquet y su familia, fue una lucha titánica y desigual desde el primer momento, porque desde el día 1 la fiscal Zulma Benítez, y me hago cargo también de lo que estoy diciendo, una fiscal corrupta, bandida y vendida, ella jamás peleó por justicia para esta causa, jamás hizo lo que tenía que hacer, hasta hoy día no lo está haciendo. Habla de que ella no está de acuerdo con cómo terminó, pero ella no hizo absolutamente nada en 1 año, 9 meses para que esto no sea así. Y siguiendo por jueces, miembros del tribunal y todo el sistema judicial, quienes hicieron un cerco alrededor, un cerco de protección alrededor de Eugenio Sanabria Bierzi. Vamos a los consejos, por favor. En Paraguay, 2 de cada 3 personas se abrigan con 20 grados. 1 de cada 2 goles es de centro y cabeza, papá. 2 de cada 4 se asustan cuando escuchan un pito güey. Y 2 de cada 3 transferencias se hacen con Bueno. Hay costumbres muy nuestras, tan paraguayas como usar Bueno. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Dermagloss Solar Sport Factor de Protección 50, con textura ultraliviana, que se puede aplicar directamente sobre la piel mojada. Ideal para quienes nadan, entrenan o viven al sol en movimiento. Alta protección para que el sol no te detenga. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. William Domínguez, Santi Peña, ¿aprobado? No, claro que no. ¿Aplazado? Claro, por supuesto. Vos sabés que hoy estuve pensando... ¿Contundente? Sí, por supuesto. Sin duda. Sin ninguna duda. Mucha promesa del presidente y no hay ningún resultado. Nada bueno. Que podamos sentir. Mira, justamente estuve pensando el Algo fin de bueno. semana qué yo podría destacar de la gestión de Peña. Y pensé en el operativo Veneratio, que fue cerrar Tacumbú, hoy tener un espacio diferente, no como teníamos, sacar la rotela de allí, y cambiar también de lugar el Buen Pastor, que se tenía que hacer y por fin se hizo. Pero con esto no le estoy dando la razón a Santiago Peña con ese discurso que él tiene de que se recuperó la soberanía penitenciaria. Porque eso es mentira. Los grupos criminales siguen manejando las penitenciarías. Siguen. Hoy en las cárceles podemos ver que continúan esos espacios donde pagando vos podés vivir súper bien adentro. ¿Y si tenés que darle el 1 al 10 a Santi? Y mira, creo que le podría dar un 3. 3. 3 nomás. ¿Jessy? Para mí Santi Peña es sinónimo de decepción. Decepción. Sí, y vive en un mundo paralelo. Para mí eso es Santi Peña. Del Él uno- vive en su mundo. Y ¿Del 1 al 10? Yo ni uno. Ni 1. 0. Dios mío. Carlos, por favor. Mala. Acá viene. Carlos, vos sos el Cuidado único- que le va a dar 10. Carlos, dale 9 por lo menos, si no iba a ir. No le voy a dar 9 tampoco. No, pero a ver, Santi Peña es efectivo en varias áreas realmente. A mí me gusta cuestiones que O sea, tu balance es positivo. Claro, cuestiones que planteó Santiago Peña que ningún otro gobierno se animó a plantear. El caso de las cárceles es uno de ellos que reconocía William. Después también
Santi Peña hace un trabajo de vender a Paraguay en el exterior para captar inversiones. Se burlaron. El viaje número 1. Mira que se está riendo de vos el diputado viaje número Raúl. 1, el viaje número 50, el viaje número 60. Esta semana, en esta reunión de la mesa... Encima que los dos tienen medias muy lindas. ¿Sí viste? Esta semana en la reunión de la mesa energética, el gobierno confirmó que hay intención de inversiones que demandan 15.000 megavatios de potencia de energía, o sea, una nueva Itaipú. Eso significa que, por citar un punto nomás, ¿verdad? Esta campaña que ha hecho el presidente de la República ha sido exitosa en el sentido de posicionar a Paraguay como un lugar que puede recepcionar inversionistas. Enseguida vamos a la segunda vuelta, del 1 al 10. 6. 6. Enrique, Hay cosas que mejorar como ¿cómo todo. le ve hasta aquí? ¿Cómo le ve a Santi? Y bueno, yo veo cuestiones positivas y cuestiones negativas como a cualquiera, ¿verdad? O sea, la parte positiva para mí está en el almuerzo escolar. A mí me gustó mucho. Hambre cero. Me gustó mucho esa política de que el hambre cero, ese sí me gustó. Perdón, doctor, ¿te puedo hacer ahí una preguntita nomás ahí? Sí. ¿Cómo se va a financiar a futuro ese proyecto? O sea, todo muy lindo hasta ahora, pero después no tiene Claro, pero futuro. digamos... Pero estamos evaluando hoy. Pues. Digamos, claro, hasta hoy. Después podemos volver a eso porque es muy importante. Yo lo que quiero es hasta hoy. Esa decisión, una decisión política. Claro, entonces, es política. Para mí es muy importante. Además, el otro hecho de mucha importancia es el posicionamiento de Paraguay en el mundo. Lo que dijo Carlos. Gracias. Ahora, la parte negativa de Santi, para mí está en la parte política. O sea, noto de que él no tiene presencia política. O sea, él es un ejecutivo, importante, pero que no, por ejemplo, en el Congreso, él no corta ni pincha, así es lo que yo veo. O sea que no funge 100% como un claro, presidente. porque yo noto que los presidentes de la República, y a mí me tocó 2 presidentes cuando yo fui senador, y los presidentes de la República sí intervienen en las cuestiones legislativas. En este caso, él prácticamente no noto, por lo menos mi percepción de afuera, es que él no toma participación en todo este tipo de cuestiones, como que es un departamento que para él no existe. O sea, si él necesita algo, le llama a los conductos que tiene que llamar y que se encarguen ellos de conseguir lo que él necesita para continuar con el esquema. ¿Verdad? ¿Del 1 al 10? 6. ¿Raúl? Yo le daría un 3. Me quedaría en la línea un poco ahí. De William. De William, ¿verdad? O sea, hay algo bueno. Y creo que hasta el peor gobierno del mundo tiene algo bueno que ofrecer. ¿Y Santi qué ofrece? O sea, bueno, pedirle a Carlos que hable las cosas buenas, ya citó muchas. pero no, eso es para matizar, porque demasiado, todo muy lindo yo por acá. Raúl vino a pelearse. No, está tranquilísimo. No serías capaz. Está tranquilísimo. Bueno, pero hablando en serio, ¿verdad? Yo creo que por sobre todo, más que ir buscando aisladamente lo bueno y lo malo, para mí lo que hay que atacar un poco, ¿cuál fue el motor de las decisiones que tomó el gobierno de Peña? Y creo que ahí tenemos el caracol de discusión, que es, el motor de las decisiones de Peña siempre fueron los negocios, hacer plata para él y para su entorno. Ese es el resumen de todo su gobierno. O sea, incluso hambre cero es un negocio. Yo cambio un poco la perspectiva del comienzo. Al comienzo nosotros decíamos mucho, él es como un, no títere. sé, es un mandado, un títere, iba más por ahí la línea. Yo creo que a él nunca luego tampoco le interesó tener realmente tampoco un poder político propio, ¿verdad? Sino que a él le interesó... El poder económico. Sí, un poder económico, agrandar un poco su negocio, el de él y de su entorno, y a eso se dedicó. Y en eso se basan todas las decisiones. En el tema energético, perdón Carlos, bueno, primero me asfixia un poco el humo de los 15.000 millones de dólares. 12.000 era, 12.000 megavatios. No sé dónde que van de megavatios, no sé, ¿verdad? Que van a venir supuestamente, ¿verdad? Cuando se iba a tomar la decisión, tomo el ejemplo, sale el presidente de ANDA hace 3 semanas, esa decisión se toma para poder tratar de favorecerle a una empresa para que ellos puedan subsidiarle la energía 30 millones de dólares año. Esa es una decisión que está motivada por un negocio, ¿verdad?
lo tomo como uno de los ejemplos. Entonces, nosotros tenemos un gobierno que las decisiones que se tomaron, tanto en cuanto a las leyes que se presentaron, también ahí yo hablo un poco del tema de los viajes, el posicionamiento de Paraguay. El posicionamiento de Paraguay, en muchas partes, él hablando muchísimo, por ejemplo, del tema de la carne y de la exportación de la carne. Muy bueno y todo muy lindo. Pero es una decisión política, tiene un enfoque meramente económico para ciertos grupos pequeños, como son los frigoríficos, que al final terminan repercutiendo ¿en dónde? En el bolsillo de la gente. Este es el gobierno, paradójicamente, que tuvo los técnicos economistas y que hoy, cuando ellos se vayan, nos van a dejar en una debacle económica. Vamos a tener problemas energéticos, vamos a tener problemas con la caja de jubilaciones, tenemos problemas con el tema del endeudamiento y sobreendeudamiento de las familias. Entonces, hay un enfoque de negocios que se hace a costa del bolsillo y de la calidad de vida de la gente. O sea, vos si no te pido crees que en te acuerdes de todo lo que lograste y los lugares a los que llegaste, estoy seguro de algo. Tu auto estuvo en todos esos momentos. Tu auto lo dio absolutamente todo cuando más necesitabas. Por eso, en estaciones de servicio Compasa te esperamos con los mejores combustibles y la atención que vos y tu vehículo se merecen. Estaciones de servicio Compasa, nos vemos en el camino. Ya dijo, tres dijo. Pablo, con respecto a lo que dijo Carlitos, quería aportar, mejor dicho, algo también. Se acerca el Rally Mundial, una inversión de la Gran 7, ¿verdad? Que por 3 años ganamos. Tiene mucho beneficio económicamente hablando, ¿verdad? Supuestamente. Pero ¿cuál es el costo? No es supuestamente, porque pero el costo, ya no ¿cuál hay, es el costo ya no en el hay ni Estado? una habitación libre. Está Claro, todo sí, pero ¿cuál es el costo del Estado paraguayo, Pablo? Pero ¿Cuál hay es el una costo? inversión que se tiene que hacer. Pero hay una cuestión también que yo noto, Pablo, que a mí me preocupa de este gobierno y de lo que ya de los anteriores gobiernos. Nuestros números macro están bien. Súper bien. Hay que reconocer, es espectacular. Y esto nació ya de la época de Nicanor, ya viene y subiendo, y eso continuó y hasta hoy. Pero no permea. La gente no tiene efectivo. No llega a la gente. No hay llega. medicamentos en los hospitales. Tienen Acá hambre. la gente está sin plata, sin efectivo. Que es el problema que yo le cuestiono a este gobierno con respecto a ese tema. Yo eso quería también, como está todo tan rápido, pero esa es una cuestión que acá tenemos que analizar cómo se puede solucionar. Yo no soy economista, pero para mí eso es trascendental. Pero creo que Doctor Querey, por favor. La estabilidad económica, macroeconómica y el crecimiento incluso económico, pregúntenle a la audiencia si llega a sus casas. Al final del día, ¿para qué existen las instituciones y los gobernantes? Para satisfacción ciudadana. Si no te llega, entonces no hay problema. ¿Qué solución tuvimos a la falta de medicamentos? Solución, estoy diciendo. ¿Qué solución tuvimos al tema previsional? ¿Qué solución tuvimos al tema de la corrupción que nos afecta día a día? Que 6 millones de dólares por día se roban. ¿Entendés? Yo te digo una cosa, el BID, que no es ninguna entidad progresista ni nada por el estilo, habla de más de 2.000 millones de dólares de fugas anuales. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿las instituciones coexisten en función a sí mismas o a números macroeconómicos, etcétera? Existen, y los políticos existen en función a que para la gente llegue bienestar y tranquilidad. Eso, progreso, cómo se puede posibilidad Doctor, social. perdón, del 1 al 10, Andy. Yo creo que por lo menos no destruyó la macroeconomía, ¿verdad? Que creo que es un tal importante, yo le daría un 4. 4. O sea, 3, 4, 6, 3, 0, 6. Nancy, para vos, del 1 al 10. Un 2. Un 2. Freddy, ¿vos dijiste? Pablo, yo terminando mi idea nada más. No hay tiempo, de 1 al 10. Ok, y voy con un 2 directamente. ¿También un 2? Sí, yo que estoy en el sector público, salud, 2. O sea, los únicos que le estaban a Santi son Carlos y Enrique. Y hay que decir que le puso 6 nomás también. O sea, que el más optimista de la mesa le puso 6. Pasó con 60%. Entonces, dividido 2, restando 1, creo que es un... En promedio no pasa el examen. Fíjate no pasó vos el que examen. a mí me sorprendió los niveles de aceptación que sigue teniendo después de 3 años.
Los de los colorados. No, no es poca cosa. No, llamarle X. Es un ¿Quién nivel- hizo esa encuesta? No sé si lo puedo decir al aire, pero... Decí nomás. Sí, bueno, porque ahora está todo muy satanizado. Vi que están muy enojados con ustedes. ¿Quién es usted? Con ustedes, la Mega. Ah, yo soy la mega. Y vos sos la Mega. Están muy Mentero. enojados con ustedes. No, yo estoy trabajando en la 180, pero no sabía que era. No, pero... Ojalá que vos seas Jonathan. Pero vos sabés que me gusta mucho eso, porque donde yo estoy, vos sabés que los perros creen que soy dueño. Hago la publicidad de Compasa, te juro, doctor. Hago la publicidad de Compasa y felicidades por tu nueva estación, me dice. Me encanta. Bueno, Ojalá. Norman, pasame la acción. A niña, mira, se están enojando conmigo. ¿Cuánto vale eso? No leíste, no leíste. Dame unos consejos. Hipogloss BL pomada multiacción. Es tu aliada perfecta para heridas leves como raspaduras, quemaduras, cortaduras e irritaciones de la piel. Por su acción cicatrizante, regeneradora y antiséptica. Hipogloss BL para tenerla siempre en tu bolso y botiquín. Conseguila en las principales cadenas de farmacias del país. Tu vida tiene momentos, tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Ultra Volumen está pensada para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Encontrá la nueva línea Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país. Bueno, muchas gracias en lo de Cari. Hoy hay lomi pizza, o sea, es un lomito pero de pizza. ¿Qué te gustó, Carlos, verdad? Me encantó, ¿Cómo? ya devoré. Bueno, muchísimas gracias también a Mundial Bar por este trago espectacular de la noche que hoy se llama el trago Santi. Y sí, por lo Vos no le menos- calificaste a Santi. ¿Yo? Vos no le calificaste a Santi. Bien votado. Del 1 al 10, Palo. Bueno, gracias a ego.com. No, yo le doy 4. ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Por qué tanto o por qué poco? ¿Por qué 4? ¿Por qué ¿Por qué 4? Y porque falta demasiado y porque jamás Paraguay estuvo en este momento. Se le debe tanto, pero tanto dinero a las vialeras que no se puede pagar. Se debe tanto a todo el sistema de salud que no se puede pagar. El déficit fiscal es tan grande que prefieren hacerse todos los ñemotadú y patear para adelante. Solamente por decir eso, ¿verdad? Y por otro lado, por más que concuerdo con lo que dice Raúl, me hace acordar lo que decía papá. Es cierto, hambre cero, mucha gente habrá ganado mucho dinero. Y así en cada uno de los negocios que hace un gobierno. Pero no por eso vamos a quedarnos quietos. Claro. ¿Cuánto tiempo patearon la costanera de Asunción? Primero porque fue Filisola, después porque el intendente era colorado pero no era del gobierno, después por la mala en coche. Hay que hacer, tenemos que crecer. Y corregir lo que está mal. Y en algún momento ser durísimo en el Congreso cuando haya mayoría con una conciencia diferente, no hablo de colores, conciencia diferente, y ser durísimos con los corruptos en el manejo de la cosa pública. Por eso. Se nos fue el tiempo, ¿verdad? Bueno, la última pregunta nada más. ¿Por qué no trajiste la media de burro? No traje la media de burro porque se lavó y no se secó por este frío. Ah. Pero traje una de Gustavo Cerati. Muy linda. Bien ahí. Un músico que le quiero mucho a Gustavo Cerati. Bueno, le quiero dar a Nancy, por favor, de este recuerdo de Compasa para vos. Muchísimas gracias. Por favor. Para que traiga la próxima vez también, por favor, la media de burro. La media de burro. Sí, porque vos le dedicaste a Hernán Rivas eso, ¿verdad? Y llevé al juicio. Tengo que decir que me regalaron hace 2 semanas. Querido doctor, gracias. De verdad, hace 2 semanas me regalaron la media.
Y ese día cuando me iba a ir, me encontré ahí y nos miramos. Y para el doctor Enrique Baqueta, como dejó su trabajo de abogado, dejó su trabajo en el Senado y ahora se dedica a qué? ¿Vos sabés? No sé. A ser ganadero. Ah, mira. Así No, que- a ser ganadero y otra cosa mucho más importante que eso. ¿Qué cosa? Abuelo. A ser abuelo. Ah, Brillante. mira. Muy bien. Muy bien. Mira vos, CDC Calzados, muchas gracias. Está sobre Senador Long. Este zapato ahora medio a su lado. Muy Y el lindo. otro está a su costado. Está a su lado, sí. No, para nada. Bueno, muchas gracias. Malísimo. Gracias, muchas gracias. Mira Carlito con su lomito. Métele un mordisco a Dale, dale. vivo. Mira, no, espera. Tiene ketchup. Se come Picante. con ketchup realmente. A ver. Y yo mientras veo acá tu piercing espectacular. Está bueno. Que se infectó. Eso te iba a decir, cuidado con eso, ¿eh? Bueno, gracias por todo. Han sido ustedes muy amables. Pasó volando el programa. Shalom. Zona Franca fue presentado por Compasa. Nos vemos en el camino. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos.